En este video, exploraremos la oscura y fascinante historia de los Caballeros Negros de la Cruz, una hermandad secreta que operó en las sombras durante las cruzadas. Descubriremos cómo actuaban lejos de los ejércitos oficiales, infiltrándose en Jerusalén, ejecutando misiones imposibles y protegiendo reliquias prohibidas que la Iglesia jamás reconoció. Hablaremos de sus rituales secretos, sus juramentos de sangre, y de cómo sus acciones sembraban miedo incluso entre cristianos y musulmanes. Además, investigaremos su misteriosa desaparición, la influencia que pudieron tener en sociedades secretas posteriores, y por qué su leyenda persiste como un eco que atraviesa siglos. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la fe, el poder y el silencio se entrelazan, y donde la historia oficial apenas ha registrado lo que realmente ocurrió. Cuando la Europa medieval levantó sus estandartes hacia Oriente proclamando una guerra santa, también creó un espacio donde la verdad aprendió a esconderse cuidadosamente. Entre sermones encendidos y promesas de salvación eterna, surgieron historias que jamás encontrarían tinta en pergaminos oficiales ni voz en púlpitos sagrados. Mientras los cronistas describían ejércitos iluminados por el sol y bendecidos por Dios, otros relatos comenzaron a circular en voz baja, cargados de inquietud y temor. Relatos que hablaban de guerreros sin nombre, cubiertos por capas oscuras, que no respondían a coronas visibles ni a altares reconocidos. Estos hombres, conocidos en susurros como los Caballeros Negros de la Cruz, no marchaban en formación ni recibían bendiciones públicas antes de combatir. Su guerra no era cantada, porque su misión exigía silencio, anonimato y una obediencia que nunca debía ser pronunciada en voz alta. Se decía que aparecían donde la fe se volvía incómoda y la moral oficial resultaba insuficiente para resolver los dilemas del poder y la supervivencia. No defendían murallas ni escoltaban peregrinos, sino que intervenían en conflictos que no podían existir oficialmente sin manchar la imagen sagrada de la cruz. A diferencia de las órdenes reconocidas, su presencia no quedaba registrada en archivos, ni sus muertes eran lloradas en ceremonias solemnes. Existían solo mientras eran necesarios, y desaparecían tan pronto como el peligro quedaba enterrado bajo versiones cuidadosamente construidas de los hechos. Las rutas comerciales, los campamentos aliados y las fortalezas aparentemente seguras fueron escenarios donde su sombra fue presuntamente vista más de una vez. Siempre sin dejar testigos confiables, siempre dejando tras de sí consecuencias irreversibles que nadie se atrevía a explicar abiertamente. El símbolo que los identificaba, una cruz ennegrecida como si hubiera sobrevivido al fuego, no representaba victoria ni redención pública. Era, según la tradición oral, un recordatorio de que incluso la fe puede quemarse cuando se utiliza para fines que no pueden ser confesados. Los soldados comunes temían su existencia porque significaba que ningún juramento, rango o bendición garantizaba protección absoluta. Los líderes los negaban porque aceptar su realidad implicaba reconocer que la cruz también podía servir a la traición y al asesinato selectivo. En las noches largas del desierto, cuando el viento apagaba las hogueras y el cansancio abría espacio al miedo, surgían las advertencias en voz baja. Si veías una figura inmóvil, observando desde la distancia, no debías seguirla, porque nadie regresaba tras cruzar su camino. Así comenzó a formarse una leyenda paralela a la historia oficial de las cruzadas, una narración construida a partir de ausencias y silencios. Una historia donde la cruz no brillaba, sino que absorbía la luz, cargándose del peso de decisiones que nadie quería asumir públicamente. Para entender cómo pudo nacer algo así, es necesario aceptar que toda guerra santa necesita manos dispuestas a ensuciarse lejos del altar, y que, en ese espacio prohibido entre la fe proclamada y la violencia necesaria, algunos hombres eligieron servir a una cruz que jamás debía ser venerada. Aquí comienza el relato de una hermandad que no buscó ser recordada, pero que se negó a desaparecer completamente del miedo colectivo. La historia de los Caballeros Negros de la Cruz no empieza con una bendición, sino con un silencio que aún hoy resulta inquietante. A diferencia de las órdenes visibles,
Los Caballeros Negros de la Cruz no tuvieron un acto fundacional solemne ni una fecha que pudiera celebrarse sin levantar sospechas. Su origen, según versiones dispersas, se gestó lentamente entre fracasos militares, traiciones internas y hombres quebrados por una fe que ya no ofrecía respuestas simples. Muchos relatos coinciden en que sus primeros miembros fueron cruzados expulsados, templarios desacreditados o monjes guerreros que habían visto demasiado para seguir obedeciendo sin cuestionar. No eran herejes declarados, pero tampoco creyentes dóciles, sino hombres convencidos de que la salvación no siempre caminaba junto a la obediencia pública. La guerra en Tierra Santa no era el relato épico que se predicaba en Europa, sino una sucesión interminable de pactos rotos, alianzas frágiles y decisiones moralmente insoportables. En ese contexto, algunos comprendieron que la cruz, como símbolo de poder, necesitaba guardianes capaces de actuar sin dejar huellas ni testigos. La hermandad comenzó a tomar forma como una red, no como un ejército, extendiéndose a través de monasterios, fortalezas y rutas comerciales. Cada miembro conocía solo a unos pocos hermanos, evitando que la caída de uno comprometiera la existencia completa de la orden. No usaban nombres reales ni títulos nobiliarios, porque la identidad era considerada una debilidad peligrosa en un mundo dominado por la traición constante. Al ingresar, el iniciado abandonaba su pasado, su linaje y cualquier derecho que pudiera reclamar ante hombres o ante Dios. La cruz negra que los representaba no se entregaba como insignia visible, sino como marca interior, grabada en la memoria y en la conciencia. Era una advertencia permanente de que habían cruzado un límite del que no existía retorno posible. Según los testimonios clandestinos, los rituales de iniciación se realizaban bajo tierra, lejos de campanas y oraciones reconocibles. Criptas antiguas, túneles romanos reutilizados y cámaras selladas servían como escenarios donde la luz apenas alcanzaba para revelar los rostros. El iniciado era conducido con los ojos cubiertos, desorientado, obligado a confiar únicamente en las voces que lo rodeaban. Allí se le recordaba que la fe que estaba a punto de jurar no sería recompensada con gloria ni perdón público. El juramento exigía obediencia absoluta a la hermandad, incluso por encima de reyes, obispos o mandamientos que resultaran inconvenientes. Se les enseñaba que el silencio era su mayor arma y que hablar significaba firmar su propia sentencia de muerte. Parte del ritual incluía una herida deliberada en la palma de la mano, símbolo de sacrificio y vínculo irreversible. La sangre derramada no era vista como pecado, sino como contrato, una firma imposible de borrar incluso ante el arrepentimiento. Al finalizar la ceremonia, el nuevo caballero dejaba de existir para el mundo exterior, convirtiéndose en una sombra con propósito definido. Desde ese momento, su vida ya no le pertenecía, sino que quedaba al servicio de una causa que jamás sería explicada completamente. La hermandad enseñaba que el verdadero poder no residía en ejércitos visibles, sino en la capacidad de influir sin ser visto. Un asesinato oportuno podía evitar una batalla, y una desaparición silenciosa podía cambiar el destino de una ciudad entera. Por ello, los caballeros negros se entrenaban en el arte del engaño, el disfraz y la infiltración paciente. Aprendían lenguas, costumbres y rituales ajenos para moverse entre enemigos sin levantar sospecha alguna. No combatían como caballeros tradicionales, sino como cazadores que esperaban el momento exacto para actuar. Cada misión era planificada con precisión, porque un error no solo significaba la muerte, sino la exposición de toda la hermandad. Con el tiempo, su reputación creció sin necesidad de proclamarse, alimentada por muertes inexplicables y traiciones frustradas. El miedo se convirtió en su legado más efectivo, un arma que viajaba más rápido que cualquier mensajero. Así, mientras las cruzadas avanzaban entre victorias y derrotas visibles, otra guerra se libraba en silencio absoluto, una guerra sin estandartes, donde la Cruz Negra dictaba sentencias que nadie se atrevía a registrar. Con el paso de los años, las acciones de la hermandad comenzaron a entrelazarse silenciosamente con los momentos decisivos de las cruzadas.
Batallas cuyo resultado parecía inexplicable escondían, según los rumores, intervenciones invisibles ejecutadas mucho antes del primer choque de espadas. Cuando un líder musulmán caía enfermo repentinamente antes de una ofensiva crucial, las sospechas viajaban más rápido que las pruebas. Cuando un noble cruzado desaparecía en el desierto tras cuestionar órdenes incómodas, el silencio sellaba cualquier investigación posterior. Los caballeros negros no actuaban por impulso ni por fanatismo ciego, sino siguiendo cálculos fríos y objetivos cuidadosamente definidos. Su propósito no era ganar batallas individuales, sino alterar el curso de los acontecimientos sin que nadie pudiera señalar un responsable claro. Las crónicas no escritas hablan de incursiones nocturnas en campamentos enemigos, donde solo una tienda era visitada y nadie más resultaba perturbado. Al amanecer, el orden aparente se mantenía, pero la cadena de mando había sido rota sin necesidad de enfrentamiento abierto. En Jerusalén, ciudad sagrada y disputada, su presencia se volvió especialmente inquietante para ambas facciones enfrentadas. Los callejones estrechos y las antiguas construcciones ofrecían rutas perfectas para desaparecer tras cumplir una misión irreversible. Se decía que conocían pasajes anteriores incluso a la ocupación romana, túneles olvidados que conectaban templos, mercados y fortalezas. Ese conocimiento les permitía moverse como fantasmas, apareciendo donde nadie esperaba y retirándose antes de ser comprendidos. Los comerciantes eran una de sus máscaras favoritas, pues nadie sospechaba de quién transportaba telas, especias o reliquias comunes. Bajo esas apariencias, observaban, escuchaban y decidían quién representaba una amenaza demasiado peligrosa para ignorar. A diferencia de los asesinos comunes, los caballeros negros no buscaban el caos inmediato, sino un efecto prolongado y calculado. Una muerte debía sembrar dudas, desconfianza y paranoia, debilitando al enemigo desde dentro sin necesidad de enfrentarlo directamente. No todos sus objetivos eran musulmanes, y ese hecho aumentaba el temor entre los propios cruzados. Había comandantes cristianos cuya ambición excesiva o inclinación a la traición los convertía en blancos silenciosos. El simple rumor de que la hermandad observaba bastaba para corregir conductas y sofocar conspiraciones internas. Así, la Cruz Negra se convirtió en una presencia disciplinaria, temida incluso por aquellos que afirmaban luchar por la misma fe. Algunos sacerdotes sospechaban de ellos, pero carecían de pruebas para denunciarlos sin arriesgar su propia vida. Otros preferían no ver, convencidos de que ciertos pecados eran necesarios para preservar el equilibrio del poder cristiano. La relación entre la Iglesia y la hermandad nunca fue clara ni establecida oficialmente. Hubo momentos en que ciertos prelados parecían beneficiarse de sus acciones, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. Esa ambigüedad permitió que los caballeros negros operaran durante décadas sin ser plenamente perseguidos ni reconocidos. Eran útiles, pero peligrosos, necesarios, pero imposibles de controlar mediante las estructuras tradicionales. Con el tiempo, comenzaron a circular acusaciones más oscuras, no solo de asesinato, sino de desviación espiritual profunda. Se murmuraba que sus rituales habían evolucionado más allá del cristianismo aceptable, acercándose a prácticas prohibidas. Algunos afirmaban que ya no luchaban por Dios, sino por el poder que otorgaban los secretos acumulados. Otros creían que se habían convertido en guardianes de conocimientos antiguos, demasiado peligrosos para ser revelados. Fuera cual fuera la verdad, su presencia empezó a incomodar a todos los poderes establecidos. Y cuando una hermandad deja de ser controlable, la historia demuestra que su destino suele sellarse con fuego y silencio. El punto de inflexión llegó cuando el miedo que inspiraban dejó de ser útil y comenzó a resultar intolerable para quienes gobernaban. Reyes, obispos y maestres comprendieron que una hermandad invisible, leal solo a sí misma, representaba un peligro mayor que cualquier enemigo declarado. Las primeras señales de ruptura no fueron públicas, sino sutiles, casi imperceptibles para quienes no sabían leer entre líneas. Misiones que antes recibían apoyo silencioso comenzaron a ser negadas, rutas seguras se cerraron y antiguos aliados dejaron de responder.
Algunos caballeros negros fueron capturados de forma aislada, no en batallas abiertas, sino en redadas discretas, ejecutadas durante la noche. Sus interrogatorios nunca quedaron registrados, pero los rumores hablaban de confesiones arrancadas bajo tormento y amenazas de excomunión eterna. Las acusaciones que empezaron a circular eran precisas y devastadoras: herejía, idolatría, pactos impuros y desobediencia directa a la autoridad divina. La cruz ennegrecida pasó de ser un símbolo temido a convertirse en prueba incriminatoria ante tribunales que no admitían defensa real. A diferencia de otras órdenes perseguidas, no hubo un gran juicio público que sellara su destino de manera oficial. Todo ocurrió de forma fragmentada, dispersa, como si alguien quisiera borrar su existencia sin dejar un solo episodio memorable. Algunos fueron ejecutados en prisiones subterráneas, lejos de plazas y multitudes, para evitar preguntas incómodas. Otros desaparecieron sin explicación, convirtiéndose en parte de la misma leyenda que habían ayudado a crear. Se dice que ciertos monasterios fueron sellados repentinamente, con criptas clausuradas y archivos destruidos durante la noche. Lo que allí se ocultaba nunca fue recuperado, y quienes sabían demasiado aprendieron rápidamente a guardar silencio. Sin embargo, no todos los miembros fueron capturados o eliminados durante esta purga silenciosa. Una parte de la hermandad anticipó el giro de los acontecimientos y decidió desaparecer antes de ser cazada. Abandonaron Tierra Santa, cambiaron nombres, rostros y lealtades visibles, infiltrándose en Europa como sombras bien entrenadas. Fraternidades laicas, gremios cerrados y órdenes menores se convirtieron en refugios ideales para preservar antiguos juramentos. Así nació la idea inquietante de que la hermandad no fue destruida, sino transformada. La Cruz Negra dejó de aparecer en los campos de batalla, pero comenzó a surgir en manuscritos prohibidos y símbolos discretos. Algunos historiadores modernos han señalado coincidencias inquietantes entre ciertas sociedades secretas medievales y las leyendas de los caballeros negros. Rituales de silencio, juramentos de sangre y estructuras celulares sugieren una herencia difícil de ignorar. Durante los siglos siguientes, el mito sobrevivió gracias a relatos transmitidos en tabernas, monasterios y círculos cerrados. Cada generación añadía detalles, adaptando la historia a nuevas realidades políticas y espirituales. La cruz ennegrecida pasó a representar algo más amplio que una orden militar. Se convirtió en símbolo del poder oculto, de la violencia ejercida en nombre de causas que nunca se reconocen públicamente. Algunos afirmaban que los antiguos caballeros habían jurado no desaparecer jamás, solo cambiar de forma cuando fuera necesario. Otros sostenían que su castigo había sido tan severo que incluso su recuerdo debía permanecer maldito. Lo cierto es que, desde entonces, cada vez que un acontecimiento histórico parece haber sido resuelto demasiado limpiamente, surge la sospecha. La sospecha de que alguien actuó desde las sombras para asegurar un resultado conveniente. Así, la figura del Caballero Negro dejó de pertenecer únicamente a las cruzadas. Se transformó en un arquetipo, una advertencia silenciosa sobre el precio de permitir poderes que operan fuera de toda luz. Con la desaparición aparente de la hermandad, el mito de los Caballeros Negros no se extinguió, sino que comenzó una etapa más silenciosa y persistente. Las sombras ya no recorrían campos de batalla, pero parecían haberse instalado en bibliotecas cerradas, archivos sellados y memorias selectivamente olvidadas. En Europa, durante los siglos posteriores a las cruzadas, surgieron fraternidades cuya estructura recordaba inquietantemente a la descrita en los relatos clandestinos. Grupos reducidos, juramentos de silencio absoluto y una obediencia interna que superaba cualquier lealtad externa comenzaron a repetirse con patrones similares. Algunos monjes copiaron manuscritos donde aparecían referencias veladas a una cruz oscurecida, nunca explicada abiertamente, pero siempre asociada al sacrificio y al secreto. Estos textos no hablaban de batallas, sino de vigilancia, custodia y decisiones tomadas lejos del juicio público. En ciertos castillos y abadías se encontraron símbolos grabados en piedra.
visibles solo bajo determinada luz o desde ángulos específicos. No eran marcas decorativas, sino señales destinadas a quienes sabían exactamente qué estaban buscando. La Cruz Negra dejó de ser un emblema militar y se convirtió en una idea transmitida mediante símbolos fragmentados y significados ocultos. Representaba la aceptación de que el poder real rara vez se ejerce a plena vista y casi nunca admite confesión. Durante conflictos posteriores, como guerras dinásticas y disputas religiosas internas, reaparecieron muertes inexplicables que recordaban antiguos métodos. Consejeros influyentes caían en desgracia sin acusaciones formales, y conspiraciones se desmoronaban antes de materializarse. Aunque nadie hablaba de caballeros encapuchados, el miedo seguía funcionando como si alguien observara desde la penumbra. Era como si la hermandad hubiera enseñado al mundo una lección imposible de desaprender. Algunos teólogos argumentaron que el verdadero pecado de los caballeros negros no fue la violencia, sino su independencia espiritual. Al no someterse completamente a la Iglesia, rompieron el equilibrio entre fe, poder y obediencia que sostenía el orden medieval. Otros pensadores, más pragmáticos, reconocieron en privado que su existencia explicaba demasiadas coincidencias históricas para ser ignorada, demasiadas decisiones oportunas, demasiados silencios convenientes, demasiadas verdades enterradas sin resistencia aparente. Con el paso del tiempo, la figura del caballero negro se volvió menos concreta y más simbólica. Ya no era un hombre armado, sino la representación de una voluntad que actúa cuando las instituciones fallan o se contradicen. Ese símbolo sobrevivió porque respondía a una realidad incómoda que ninguna civilización ha logrado eliminar completamente. Siempre que existe poder, surge la tentación de ejercerlo sin testigos ni responsabilidad visible. Así, la cruz ennegrecida continuó apareciendo en relatos prohibidos, advertencias cifradas y tradiciones transmitidas solo a iniciados. No como una amenaza directa, sino como un recordatorio de lo que ocurre cuando el silencio se convierte en herramienta política. Algunos afirman que la hermandad aún existe, adaptada a nuevas épocas, nuevos lenguajes y nuevas formas de influencia. Otros sostienen que nunca fue real, sino una construcción colectiva para explicar decisiones que nadie quiso asumir públicamente. Pero incluso esa duda forma parte de su legado más poderoso, porque mientras no pueda demostrarse su inexistencia absoluta, la sombra de la Cruz Negra seguirá proyectándose sobre la historia. Con la llegada de la Edad Moderna, cuando las armaduras fueron sustituidas por pólvora y los reinos por estados centralizados, la leyenda no desapareció, solo cambió de lenguaje. Los caballeros negros dejaron de ser descritos como guerreros visibles y comenzaron a ser mencionados como influencias, manos invisibles y voluntades que operaban tras los tronos. En tratados políticos prohibidos y cartas cifradas, algunos autores advertían sobre hermandades antiguas que habían sobrevivido adaptándose al nuevo orden. No hablaban de espadas ni de cruces visibles, sino de juramentos heredados y lealtades que trascendían generaciones completas. La cruz ennegrecida, según estos textos, ya no necesitaba ser tallada en piedra ni bordada en telas. Su verdadera forma era el silencio compartido entre quienes entendían que ciertas decisiones debían tomarse fuera del alcance de la ley. Durante las guerras de religión en Europa, volvieron a surgir episodios inquietantes que recordaban los métodos atribuidos a la antigua hermandad. Líderes radicales caían antes de provocar conflictos mayores, y negociaciones imposibles prosperaban tras desapariciones estratégicas nunca esclarecidas. Algunos cronistas hablaron de hombres sin pasado reconocible, consejeros que aparecían y desaparecían sin dejar rastro documental. No exigían reconocimiento, pero sus recomendaciones siempre parecían inclinar la balanza en momentos críticos. La idea central del mito se mantuvo intacta. Cuando el poder necesita actuar sin asumir culpa, recurre a la sombra. Y esa sombra, según la tradición, había aprendido su oficio durante las cruzadas bajo el símbolo de la Cruz Negra. En los siglos siguientes, sociedades discretas adoptaron elementos que recuerdan inquietantemente
a los antiguos rituales descritos en los relatos medievales. Juramentos de silencio, identidades simbólicas y la renuncia explícita al reconocimiento público reaparecieron bajo nuevas justificaciones filosóficas. No se trataba de religión, al menos no de forma abierta, sino de control, equilibrio y preservación del orden. Exactamente los mismos argumentos que, según la leyenda, dieron origen a los caballeros negros siglos atrás. Historiadores modernos se dividen entre quienes consideran estas conexiones simples coincidencias y quienes ven una continuidad incómoda. Ambos bandos coinciden en algo inquietante. La historia oficial rara vez se explica completamente cómo se toman ciertas decisiones cruciales. La figura del caballero negro evolucionó entonces en algo más abstracto y, por ello, más peligroso. Dejó de ser un individuo para convertirse en un modelo de acción repetible en cualquier época. Ya no necesitaba fe explícita ni símbolos religiosos para justificarse. Bastaba con una causa presentada como necesaria, urgente y demasiado delicada para ser discutida públicamente. Así, la Cruz Negra pasó a representar la lógica del fin que justifica los medios llevada a su forma más extrema. Una lógica que no busca aprobación, solo resultados, y que prospera precisamente donde la transparencia fracasa. En este punto, la leyenda deja de pertenecer únicamente al pasado medieval y comienza a reflejar algo inquietantemente cercano, porque ya no habla solo de caballeros, sino de estructuras que sobreviven gracias al secreto y la negación. La pregunta ya no es si los caballeros negros existieron como orden histórica concreta. La verdadera pregunta es: ¿cuántas veces la humanidad ha vuelto a crear algo similar cuando la luz resultó inconveniente? Al llegar a este punto, la historia de los caballeros negros deja de ser un relato medieval para convertirse en un espejo incómodo del presente, porque las leyendas que sobreviven tantos siglos no lo hacen por casualidad, sino porque señalan verdades que nunca fueron resueltas. El mito persiste porque habla de una necesidad constante, la de actuar cuando las reglas oficiales resultan insuficientes o peligrosas. Habla de hombres, y luego de sistemas, dispuestos a cargar con decisiones que nadie quiere firmar, pero de las que muchos se benefician. La Cruz Negra ya no necesita cruzadas, ni espadas, ni monasterios subterráneos para existir. Su esencia vive en cada operación encubierta, en cada verdad sacrificada en nombre de una causa superior. Cuando un acontecimiento histórico parece demasiado limpio, demasiado conveniente o demasiado rápido, el eco de la hermandad vuelve a sentirse, no como prueba, sino como sospecha persistente de que alguien actuó fuera del relato permitido. Eso explica por qué la figura del Caballero Negro nunca fue canonizada ni condenada oficialmente. Hacerlo habría significado admitir que el poder necesita, a veces, negar públicamente sus propias herramientas. En ese sentido, los Caballeros Negros no fueron una anomalía, sino una consecuencia lógica de un sistema basado en fe, guerra y autoridad absoluta. Un sistema que predicaba luz mientras dependía de la sombra para sostenerse. Quizá nunca existieron como una orden formal con reglas fijas y jerarquías claras. O quizá existieron exactamente como debían existir, fragmentados, negados, y siempre a medio camino entre la realidad y el rumor. Esa ambigüedad es su mayor triunfo, porque impide cerrar la historia con una conclusión cómoda. Mientras no podamos afirmar con certeza que no existieron, su sombra seguirá proyectándose sobre cada época. Los Caballeros Negros representan la pregunta que toda civilización evita responder abiertamente. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger aquello que decimos defender? Porque cuando la fe, la seguridad o el orden se consideran absolutos, siempre aparece alguien dispuesto a cruzar límites en su nombre. Y cuando eso ocurre, la historia rara vez escribe sus nombres con claridad. Así, la cruz ennegrecida no es solo un símbolo medieval, sino una advertencia permanente. Una señal de que el verdadero peligro no siempre avanza con estandartes visibles ni discursos grandilocuentes. A veces camina en silencio, convencido de estar haciendo lo necesario, aunque nadie deba saberlo jamás. Y quizá por eso, en el fondo, la leyenda de los Caballeros Negros sigue inquietándonos,
No porque temamos que regresen desde el pasado, sino porque sabemos que nunca se fueron del todo. Si esta historia de secretos, traiciones y sombras te ha intrigado, no olvides suscribirte a Historia Pasada y activar la campana de notificaciones. Así podrás acompañarnos en cada viaje a los misterios que la historia oficial no quiere que conozcas, porque en cada capítulo siempre hay un secreto esperando ser descubierto.